todas las noticias que sacuden la conciencia nacional día por día, tenemos que destacar una a la que no se le da la importancia que merece. Y es que en una cuenta que está haciendo alguien especializado en la materia, Colombia aparece como el país más corrupto del mundo. Le gana a México en corrupción, que México ha tenido fama desde hace mucho tiempo, triste fama, con todas las condiciones y las virtudes de México y los mexicanos, de aparecer como un país eminentemente corrupto. Colombia es peor, peor que todos, peor que Haití, peor que Bolivia, peor que los países africanos. El país más corrupto del mundo es Colombia. Aquí, queridos amigos, sea eso verdad o parcialmente verdad o cercano a la verdad, aquí tenemos que hacer un alto en el camino y reflexionar muy seriamente sobre el tema. Un país corrupto no tiene solución. Un país corrupto no tiene remisión. Y es que desgraciadamente la corrupción en Colombia se entronizó en las altas esferas del poder. Lo que hizo Juan Manuel Santos en esa materia no tiene perdón de Dios. Primero porque se hace a la presidencia con actos evidentemente corruptos en la financiación de su campaña y con actos corruptos y detestables como la persecución contra su competidor Oscar Iván Zuluaga con la pirueta del famoso hacker en vísperas de las elecciones. Eso es corrupción, eso es torcer la regla de oro del comportamiento debido, del comportamiento recto. De ahí en adelante, lo que viene. Lo que viene es que Juan Manuel Santos, elegido presidente por obra de estos artificios, de estos hechos de corrupción, tiene que conseguir mayoría parlamentaria. Y como no la consigue con ideas, como no la consigue con proyectos que tengan que ser respaldados y seguidos, como lo hizo Álvaro Uribe Vélez, que llegó a la presidencia de la República sin un solo parlamentario que le debiera el triunfo en las elecciones, pues entonces acudió a lo que se acude, a la corrupción, a esa corrupción que se llama la mermelada. La corrupción es pagar por lo que no se debe pagar. Yo no puedo pagar el respaldo político con actos de corrupción. Usted me respalda, pero yo le doy estos empleos y le doy estas garantías de que usted podrá robar con tranquilidad en estos institutos del Estado que le entrego para que haga en ellos lo que le parezca. Eso fue lo que hizo Juan Manuel Santos. Y así logró gobernabilidad y así logró mantenerse en el poder. Y así destruyó los principios, las bases de todo sentimiento ético sobre el cual descanse una democracia que valga la pena. ¿Eso qué significa? Que la gente mira hacia arriba y encuentra lo que tiene que encontrar: un presidente corrupto, unos parlamentarios corruptos. Es que se dice fácil, pero cuando uno ve el escándalo de los ñoños y los musas y los ve el ciudadano de pie, dice, ¿esto cómo es? Pues esto es robando, esto es robando. Y el señor Otobula, ¿esto cómo es? Esto es robando. Y esto es consiguiendo ventajas del Estado y repartiendo dinero a dos manos, como por desgracia el viceministro de obras, en el caso de Odebrecht, recibía millones de dólares para repartir. Eso lo ve el hombre común, la mujer común, y sacan conclusiones y dice, esto es robando. El buen ejemplo es edificante. El buen ejemplo marca una pauta de comportamiento positivo. El mal ejemplo es demoledor, es destructivo. Y con corrupción no hay nada que hacer, que es que yo mejoro el presupuesto para la educación. ¿Se saca algo si ese presupuesto se lo roban? Me voy a ocupar de los niños y de la alimentación escolar y del Estado va a salir tanto dinero para la alimentación escolar. ¿Vale eso de algo si la plata para los niños se la roban también en el camino? Y así sucesiva e indefinidamente, donde está instaurada la corrupción. Hay un desánimo en el alma de la gente de bien y hay un ejemplo letal para todos,
es la hora de robar. Si vienen concursos para que lo gane el mejor, el más capacitado, el que ofrezca el mejor precio, pero la cosa viene amañada. Y se sabe por anticipado que en los pliegos de licitación está el veneno y que en las condiciones que están redactadas hay unas que no puede cumplir sino un determinado contratista, porque todo es con corrupción. No se trata de ser el mejor, no se trata de tener el mejor producto, ni ofrecer el mejor precio, ni ser el más capaz. Se trata de ser amigo del que redacte el pliego especial para que yo gane el concurso. Y así, señores, tenemos instaurada la corrupción que existe en la Corte Suprema de Justicia. Aquí nos hemos acostumbrado a que hay un cartel de la toga, como hay cartel de la cocaína, como hay cartel de la marihuana, como hay cartel de todo, hay cartel de la toga, señores, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que negocian sus sentencias. Y entonces, Congreso corrupto es la imagen que la gente tiene y se acuerda de los ñoños y de los musas y de todos los bandidos que hicieron lo que hicieron cuando le repartieron mermelada sobre toda la tostada. Corrupción en las cortes corruptas. ¿No es corrupción acaso elegir magistrado, una magistrada específica que recordamos bien como magistrada de la Corte Constitucional porque se comprometía a votar en favor de los proyectos de Juan Manuel Santos? ¿Eso no es corrupción? Corte Constitucional corrupta, Corte Suprema de Justicia corrupta, corrupción a todos los niveles. La Corte, hágame el favor, extorsionada, y lo dice nada menos que el presidente de la Corte por una minoría que está imponiendo el derecho de esa minoría a hacer lo que le da la gana y no deja mover la hoja de un árbol en la Corte si no se le da gusto al señor Maya Villazón y a la señora ministra de Justicia actual. A partir de ahí, ¿qué se sigue? Queridos amigos, si no existe el respeto por los bienes públicos, si no se llega a la conclusión de que son bienes sagrados, que hay que tratarlos, hay que cuidarlos como un cristal que no se puede romper, si no logramos rescatar principios religiosos y principios filosóficos que nos conduzcan a un comportamiento recto, transparente, claro en la vida pública, estamos perdidos. No hay nada que hacer. Cuando los ministros ejercen corrupción y contratan como les da la gana, con tal de conseguir ciertos propósitos secundones, cuando los magistrados de la Corte venden las sentencias, cuando los parlamentarios se venden ellos y compran físicamente los votos, los compran en la calle el día de las elecciones. Cuando eso ocurre, queremos ser un país distinto de aquel cuya imagen estamos reflejando en ser el país más corrupto de la tierra. Esto es lo más grave que ha pasado en Colombia en mucho tiempo. Aquí seguiremos pensando en el problema en el problema. Seamos un país de corruptos, un país de mermeladas, un país de sinvergüenzas, un país de carteles en las cortes, un país donde muchos jueces no piensan en administrar justicia, sino en hacer huelga y presión sindical sobre el gobierno. Mientras esto siga ocurriendo, Colombia está perdida. La corrupción no es un problema de segundo grado, es la madre de todos los problemas. Y por eso, cuando Colombia aparece como el país más corrupto de la tierra, decimos, Dios mío, o esto cambia radicalmente, o estamos perdidos para siempre.